Hola amigas y amigos de este canal. Nos convoca hoy a hablar sobre el hipotiroidismo y para eso buscamos fuentes de dos médicos con su reconocimiento, un puertorriqueño, el doctor Frank Suárez, y un argentino, el doctor La Rosa. Ellos se preguntan qué hace que la hormona tiroidea sea tan importante. ¿Por qué afecta tanto a la salud humana? Porque la tiroides interviene en todo, desde el desarrollo de nuestro cerebro hasta la piel. Y esto sucede porque todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para esta hormona tiroidea, literalmente. Si falla algo en el mecanismo, se alterará todo el metabolismo y aparecerán síntomas de hipotiroidismo. Por ejemplo, pies y manos frías, sequedad en la piel, hinchazón, retención de líquidos en los tobillos, en la cara, dificultad para perder peso, independientemente de la alimentación o del ejercicio, alteración en los niveles de colesterol, cabello fino, incluso puede haber caída y uñas frágiles, constipación porque hay menos movimientos en los intestinos y de los músculos intestinales, que son los que mueven la materia fecal, y puede haber baja sudoración, incluso pérdida de la libido, insomnio y depresión. Algunas de las razones que desde la clínica en psicología también nos interesa descartar, razón por la cual estamos haciendo este video. Nos pusimos a estudiar un poquito acerca del tema para descartar, obviamente, siempre la importancia, y así lo recomendamos, de pasar por un especialista médico. Algunos casos pueden ser hormonales y otros no. De los casos no hormonales tendremos que estudiar razones inmunológicas para descartar y o confirmar una enfermedad llamada de Hashimoto. Siempre es importante llegar a un diagnóstico para poder abordar el mejor tratamiento. El organismo tendría elevados niveles de unos anticuerpos que van destruyendo la glándula y hay formas de medir esto en sangre. Esto es el caso de la enfermedad de Hashimoto. Existen determinados análisis que pueden ser indicados por este médico especialista para estar seguros de cuál es la situación que afecta tu tiroides y por tanto hacer el tratamiento adecuado. Medir el TSH, el T4 libre, el T3 libre, que es el activo. Para entender la producción hormonal, medir los anticuerpos para saber si es un problema inmunológico, que ya se dependería de la antitiroperoxidasa y de la antitiroglobulina. Medir también los antirreceptores de TSH, si hay síntomas de hipertiroidismo. Existen otros estudios para saber si lo que está produciendo el organismo es T3 reversa en lugar de la libre, que sería la activa, la libre. Y esto más que nada para asegurarnos que el yodo que consumimos está entrando y ayudándonos a producir la hormona tiroidea. Medir el yodo en orina, sabremos si hay déficit de yodo o no. Hay otro test que se irá utilizando cada vez más
es de anticuerpos que atacan a algo llamado importador de sodio e yodo. La glándula tiroides para producir hormona necesita sodio, además de yodo. Si no, el yodo que tengamos en el organismo, que consumimos, no puede ingresar a la glándula. Algo que yo descubrí al hacer esta breve investigación es que parece que se llama hipotiroidismo subclínico cuando no aparece en las mediciones clínicas comunes, digamos, un defecto, una falla, una alteración, cuando, digamos, los niveles de TSH y T4 dan normales y siguen los síntomas. Tendremos que saber si la T4 está produciendo T3 libre o activa o está produciendo T3 reversa. Este ha sido mi gran descubrimiento. Porque esta T3 reversa no es activa, resulta inválida, digamos. Y ahí se explicarían el mantenimiento de los síntomas hipotiroideos. Algunas cosas que hacen que la T4 se convierta en la reversa en lugar de la T3 activa, una es el sobrepeso. Los alimentos tipo E, que son los que engordan, como el pan, la harina, el arroz, el dulce de leche, el chocolate, alimentos que producen mucha glucosa y mucha insulina. Cuando se produce mucha insulina, empieza a chocar con la tiroides y automáticamente la tiroides empieza a tener problemas. Es como si las hormonas discutieran, se pusieran a pelear, a discutir por los receptores. Mientras más insulina haya, menos va a funcionar la hormona T3. Si lo que hay en el organismo es T3 reversa, entonces estamos en un verdadero problema. Hay que reducir los alimentos tipo E para que no haya tanta glucosa ni tanta insulina. Y entonces se propone la dieta 3x1. El sobrepeso y la obesidad son razones para que permanezca el hipotiroidismo subclínico, porque los niveles de grasa y de cortisol, que es la hormona del estrés, son demasiado altos. Otra cosa que hace que el cuerpo no pueda convertir la T4 en T3 activa, que es lo esperable que tiene que ocurrir, y en cambio lo haga en T3 reversa, es el cortisol, o sea, la hormona del estrés. Es una hormona que engorda, se fabrica por encima de los riñones en las glándulas adrenales. Es el que saca barriga hacia afuera, típicamente, el que saca grasa abdominal, el que ayuda a hacer un hígado graso, que también se escucha muchísimo en los últimos tiempos. ¿Qué tipo de estrés? Puede ser estrés simplemente de la vida cotidiana, social. Puede ser también un estrés emocional o de lo que llaman en nutrición de los alimentos agresores. Hay otra posible razón de sustancias que bloquean a la T4, no permitiéndole convertir en T3, como les vengo diciendo, es la esperable, y son los goitrógenos. Uno de los más comunes es la soya, la leche de soya, el tofu, el maní. Estos alimentos fuerzan a convertir en T3 reversa. Por tanto, por eso estamos hablando de todo esto. Quien esté en una situación de este tipo, más allá de que obviamente tiene que hacer la consulta a ese especialista endocrinólogo, puede, por ejemplo, bajar o dejar su consumo de estas sustancias. Otra cosa que puede provocar este tipo de hipotiroidismo subclínico
es el uso de fluoruro. En el uso de pastas dentales con flúor, sales con flúor, directamente en el agua en algunos lugares, porque el fluoruro ocupa el mismo espacio receptor que el yodo en la tiroides, porque son más o menos del mismo peso molecular. La tiroides capta el fluoruro como si fuera yodo y crea una hormona falsa, o sea, la T3 reversa de la que estamos hablando. Hay otra cosa que puede ocurrir y es la existencia del hongo cándida en el organismo, que es muy común con el hipotiroidismo. Este hongo produce muchos tóxicos. Parece que hay como 78 posibles tóxicos. Le crea al organismo tanto estrés que entonces la T4 empieza a producir la T3 reversa, que es inactiva, no funciona como T3 necesaria para nuestro organismo. Ahora vamos a hablar de todo lo que se puede y debe hacer para que la T4 convierta en T3 activa. Si el problema es un hipotiroidismo donde la glándula tiroides funciona poco, tenemos que hacer 3 cosas. Asegurarnos que tenemos la materia prima necesaria para poder producir las hormonas tiroideas que necesitamos. Las hormonas tiroideas están hechas de yodo y un aminoácido llamado tirosina. Asegurémonos que no estamos en déficit consumiendo cantidades diarias. Selenio necesitamos diariamente entre 100 y 200 microgramos, o sea, 1 gramo de tirosina. Yodo, 50 microgramos. Tenemos que bajar nuestros niveles de estrés, asegurarnos que nuestros niveles de estrógenos estén en equilibrio. La dieta 3x1, el ejercicio regular porque reduce el estrés, el yodo, porque sin yodo no se puede hacer la hormona, necesitamos yodo 1, 2, 3 y 4, los tipos de yodo. Recordemos que una fuente importantísima de yodo son las algas. No estamos acá en Uruguay acostumbrados a consumirlas, pero es algo sencillo. Se compra la bolsita de algas y uno empieza, si tiene método y voluntad, a integrarlas en su alimento por lo menos semanal. Y la manteca de vaca contiene yodo. El selenio es vital para hacer la conversión a T3 activa. Bueno, habría muchas personas tomando Sintrom o levotiroxina e igual tienen muchos de estos síntomas de hipotiroidismo. Caída de cabello, cansancio, mal dormir, de pronto depresiones o estados que se confunden con depresiones, pérdida del deseo sexual, por la misma razón que estuvimos conversando, ¿no? El magnesio es fundamental para la tiroides. El 86% de la población del planeta está deficiente en magnesio. Es llamado mineral antiestrés el magnesio. Importante consumir potasio. Las bananas, pero también en jugos verdes de vegetales o en forma de suplemento. Pero esto hace que la tiroides abra sus receptores y entre en comunicación con el resto de las otras glándulas, cosa que es necesaria. Cuando tenemos bajo potasio, podemos, por ejemplo, retener líquidos. Al tomar potasio comienza a expulsarse ese líquido retenido, comenzamos a orinar el exceso de sal, la tiroides se sensibiliza y empieza a revertir los síntomas. Bueno,
Como te dije varias veces en el video, siempre consultar a tu médico, pedir pase para el endocrinólogo y hacer la consulta. Pero consideramos que es importante tener mínimos conocimientos, pistas para la propia observación, corregir de repente hábitos que son tan importantes, ir por el camino siempre primero y principal de lo natural, y es por eso que estamos realizando este video. Si te gustó, bueno, lo puedes compartir, puedes hacer la pregunta que consideres aquí abajo, como siempre te indico, y bueno, y espero les haya gustado y les haya aportado esta información. Como siempre, a las órdenes, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.